Bueno, señores, nuevamente pues voy a dar una breve explicación sobre ejercicio que realicé, que es el ejercicio número 2 sobre análisis de circuitos DC. Entonces voy a abrir mi Proteus, que es mi simulador, y en el cual tengo pues, digámoslo así, el ejercicio. A ver, este es mi ejercicio y voy a abrir aquí la solución que presenté pues en el grupo. Pues el ejercicio como tal pide ya la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff e indicar cada una de las ecuaciones de las mallas. Entonces, para hallar cada una de las ecuaciones de la malla, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos aquí al ejercicio que lo tenemos más especificado, más grande. Vamos a decir que esta es la malla número 1, según así como lo teníamos en el ejercicio, la malla número 1. Esta es nuestra malla número 2 y esta es nuestra malla número 3. Entonces, en la malla número 1, ¿qué contamos? A ver, primero que todo vamos a indicar que las corrientes aquí giran en sentido horario. ¿Sí? Entonces giran, así como estamos haciendo una indicación con el mouse, giran en sentido horario. En las tres mallas las corrientes giran en sentido horario. En todas giran en sentido horario. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera malla? Pues tenemos que la corriente entra por el negativo de la batería. Entonces la primera ecuación sería menos 15 más 8 ohmios de la resistencia R2 más 3 de la resistencia R5. ¿Sí? Eso es con lo concerniente a la malla número 1. Pero tenemos a esa ecuación que restarle unas restas. ¿Por qué unas restas? Porque esta resistencia R5 pues comparte, digamos, que una corriente de la malla número 1 y también una corriente de la malla número 2. ¿Qué pasa? Que en la corriente de la malla número 1 ella va de positivo a negativo y en la corriente de la malla número 1 va de negativo a positivo. Entonces vamos a mostrar aquí las ecuaciones para hacerlo un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, la malla número 1, los componentes de la malla son, aquí tenemos menos 15. ¿Por qué menos 15? Porque la corriente entró de la parte negativa hacia la positiva. Entonces siempre se toma como signo pues la primera parte por donde la corriente entra. Entonces menos 15 más 8 ohmios de I1 más 3 ohmios de la corriente 5, de la resistencia 5, perdón. Listo. Y a esto tenemos que restarle ¿qué? Pues tenemos que restar la corriente de la resistencia R5, que en este caso es I3, entonces sería menos I3, así como aparece aquí, perdón, menos I2, esta es malla 2, menos 3 I2 de la malla I2, menos 8 I3 de la malla 3, que es así como aparece acá. Entonces, en formas resumidas, vamos a hacerlo acá así. ¿A qué corresponde la malla número 1? Pues corresponde a 11 ohmios de I1. 11, ¿por qué 11? Porque 8 y 3 da 11. Listo. Menos 3 y 2 correspondiente a la malla menos 8 correspondientes a la malla I3. Que lo tengo aquí, vea. 11 y 1, menos 3 y 2, 8 y 3. Y el 15 que teníamos negativo, como por ser el único término independiente, pues lo pasamos al otro lado al igual. Y esta sería nuestra ecuación número 1. Listo. Este mismo paso se debe desarrollar pues lógicamente en las otras dos mallas. Y vamos a hacerlo pues de una manera más rápida, ya que este tema pues todos nosotros debemos de manejarlo, simplemente es la explicación así como lo solicita la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Al momento de pasar nuestra ecuación pues tenemos que pasarla en el mismo orden. Me explico. Siempre debo de poner pues las corrientes de I1, por ejemplo aquí en la ecuación de la malla 2, primero la corriente de I1, luego la corriente de los I2 y
y luego la corriente de los I3. ¿Para qué? Pues para que todas las corrientes I1 me queden organizadas, las corrientes I2 me queden organizadas, así, I1 todas organizadas, I2 todas organizadas, I3 todas organizadas. Ejemplo, así, I1 las tres corrientes organizadas, I2 las tres corrientes organizadas, I3 las tres corrientes organizadas. Y para este caso, pues la única que tiene término independiente es donde está la fuente de 15 voltios. Entonces, para la malla I2, ¿qué vamos a hacer rápidamente? Entonces, sumamos las corrientes de la malla número 2. Entonces, tenemos 3 y 5, 8 y 2, 10. Listo. Ya sabemos que la malla I2 es 10 y 2. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? La ecuación nos queda con menos 3 y 1. Mirenla acá. Menos 3 y 1. Más 10. 10 y 2, que es la suma de las corrientes en la malla 2, 10 y 2, menos 5, 5 y 3, ¿por qué y 3? Porque esta corresponde a la resta que le ejecuta la malla número 3, ¿sí? Aquí la suma, pero aquí la resta. Listo. Y como no tiene una fuente aquí, pues le dejamos que es 0, no tiene término independiente. Entonces va a ser igual a 0. Ahora para la malla número 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué corresponde a la malla número 3? Entonces la resistencia que está en la malla 1, que sería menos 8, R2 sería menos 8 y 1, mírenlo acá, menos la corriente de la malla número 2, que sería esta, menos 5 y 2, miren, menos 5 y 2, y más la suma de las resistencias en la malla número 3, que es 8 y 10, 18 y 5, 23, más 23 y 3 igual a 0. Esta es la manera más fácil y sencilla de hallar las ecuaciones en nuestra malla. Si digamos hubiéramos tenido otra fuente de voltaje aquí, pues tendríamos que haber puesto en esta ecuación el término independiente y luego despejarlo al otro lado al igual, cambiándolo de signo de acuerdo a la posición en la que se encuentre pues la fuente. Si está entrando por el positivo, pues quedaría más positivo, y a este lado del igual, pasaría pues negativo. Pero como no tenemos en este caso, pues todo queda igual a 0. Pues esta es la manera de hallar las ecuaciones. Ahora, ¿cómo hallar la corriente? Sencillo. Pues para hallar la corriente vamos a quedarnos aquí específicamente ya en el ejercicio. Esto es una ecuación, esto es unas ecuaciones, son tres ecuaciones, tres incógnitas, o sea que lo podemos ver con una matriz 3×3. En mi caso yo usé el método de Gauss-Jordan, aquí claramente lo puse, método de Gauss-Jordan, ¿sí? Que es por matrices. ¿Y que hice? Pues conseguí el software Microsoft Matemáticas y ejecuté aquí la entrada como una matriz. Así como organicé mis términos, entonces va la primera ecuación, el 11 y 1, el menos 3 de la I2, el menos 8 de la I3 y el 15 como el término independiente. La siguiente línea que vemos acá es corresponde a la ecuación número 2, menos 3 y 1, más 10 y 2, menos 5 y 3, y igual a 0 porque no teníamos una fuente ahí. Y el menos 8 de la malla I1, menos 5 de la malla I2, más 23 de la malla I3, correspondientes a la ecuación número 3. Y le damos resolver, y esto me arroja que la ecuación o la corriente que pasa por la malla número 3, en este caso en la resistencia de 10 ohmios, que es la que me está pidiendo el ejercicio, aquí como dice qué corriente pasa por I3 o cuál es la corriente que transita por la resistencia de 10 ohmios, es 1.22 amperios. Mira, aquí claramente lo tenemos, 1.22 amperios. ¿Cómo podemos comprobarlo? Sencillo. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en las mallas debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que por la ley de Ohm yo ya tengo una corriente y tengo una resistencia. Entonces con la corriente y la resistencia hay un voltaje. Entonces sumando los voltajes de la malla 3 y restándole el voltaje
de la malla I1 que interviene en la malla 3, o sea, el voltaje que me da de la corriente 3 menos el voltaje, perdón, hago una explicación. Yo sumo los voltajes que me dan con respecto a la corriente I3, ¿sí? Entonces cojo la resistencia con la corriente de 10 ohmios, la corriente con la resistencia de 10 ohmios y hay un voltaje. Cojo la corriente I3 con la resistencia de 5 ohmios, y hay un voltaje. Y cojo la corriente I3 con la resistencia de 8 ohmios y hay un voltaje. Esos tres voltajes los sumo. Listo. Ahora, ¿qué hago? Cojo la resistencia de 8 ohmios por la corriente de la malla I1 y esto me va a dar un voltaje que se lo va a restar a la primera suma de voltajes que me dio de la malla 3. Igualmente hago en la de 5 ohmios. Cojo la corriente de la malla 2 que interfiere en la resistencia de 5 ohmios que me va a dar un voltaje negativo y la suma de voltaje de la malla 1 más la malla 2 menos los voltajes de la malla 3 deben ser igual a 0. Señores, esto es todo. Espero y me haya dado a entender. Y pues hasta una próxima. Gracias.